Bueno, pues vamos a por la segunda parte del tema 9, Isabel II, en concreto la segunda parte de la mayoría de edad. En este tema, a ver si puedo desarrollar las dos etapas que quedan, el bienio progresista y la unión liberal, y hacer unas conclusiones. Bueno, recordáis que en 1854 se produce el pronunciamiento de Vicálvaro, la llamada Vicalvarada, en la que O'Donnell, que sale de las filas del moderantismo, pero que pertenecía a lo que llaman los puritanos, los que querían un cumplimiento estricto de la ley, acabar con la corrupción, etcétera, etcétera, se aproxima a elementos progresistas y juntos protagonizan este golpe que será el que conduzca a que Isabel II le entregue el poder al Partido Progresista. ¿Llegan al poder los progresistas? Pues como no podía ser de otra forma en este periodo, pues nueva constitución. Lo que ocurre es que en este caso, dado que el periodo va a durar muy poco, es una constitución que no va a ver la luz, se empieza a tramitar en 1855 y queda en un proyecto, lo que llamamos proyecto constitucional de 1856. Junto a este proyecto constitucional, un buen número de leyes que lo que pretenden es la modernización económica del país. Los progresistas, con Espartero a la cabeza, son defensores del librecambismo, que irá contra los intereses de los sectores incipientes de la industria española, entre ellas la industria catalana. Para empezar, la desamortización de Madoz, desamortización que continúa el proceso desamortizador iniciado ya en las Cortes de Cádiz, que sigue un poco en el trienio liberal y que va a tener un primer momento fuerte con la desamortización de Mendizábal. Ahora se va a desamortizar fundamentalmente bienes civiles, de ahí que se le llame desamortización civil. Y muy importante, la Ley General de Ferrocarriles y la Ley de Sociedades de Créditos, 1855-56, que lo que buscan es atraer capital extranjero a España porque no había suficiente capital propio nacional. Y la intención es, sobre todo, atraer capital para poder financiar la construcción del ferrocarril. Fijaos en esta imagen con 4 mapas en los que desde que se inicia la construcción del ferrocarril en la península, recordad que el primer ferrocarril español se construye en Cuba, los primeros ferrocarriles peninsulares son el de Barcelona-Mataró en 1848 y el de Madrid-Aranjuez en 1851, fijaos qué empujón experimenta la red ferroviaria española desde que se aprueban las leyes de 1855 y 56. Es verdad que esto va a ser a costa de que el ferrocarril va a captar tal cantidad de recursos que va a descapitalizar otros sectores de la actividad económica española con unas consecuencias, digamos que no buenas, no positivas. Sin embargo, el contexto económico del bienio progresista va a ser absolutamente adverso para los intereses de este proyecto político. Ya en 1854 hay una gravísima epidemia de cólera que pone en jaque a todo el país, pero es que además una serie de malas cosechas desatan una serie de crisis de subsistencias que demuestran que España todavía estaba en un modelo económico anterior al capitalismo. En esa crisis de subsistencia, una mala cosecha implica una subida de precio de los alimentos, que implica que los agricultores y los trabajadores tienen que contraer su consumo de productos industriales y artesanales, con lo cual la crisis, que empieza siendo una crisis agrícola, acaba golpeando también a la industria y a la artesanía y a los mercados. Todo eso va a generar protestas de todo tipo, porque además estamos en el contexto en el que los trabajadores, la clase trabajadora, está sufriendo ese impuesto tan injusto que era el de los consumos. Uno de los gritos habituales de amotinamiento o de revuelta era abajo los consumos. Bien, ante esta situación, y además conociendo el carácter personalista de Espartero, pues resulta que de nuevo O'Donnell, que se había puesto en marcha contra los moderados, pues ahora va y se pone en marcha contra los progresistas.
Él es una persona que está en el centro, se inclina hacia un lado o hacia otro en función del momento, ¿no? Bueno, pues ahora se alía con un personaje que va a dar mucho juego en el futuro, que es el general Francisco Serrano, al que la reina Isabel II le tiraba los tejos y le llamaba el general bonito, y del que se rumorea, se rumorea que tuvo un asunto amoroso con la reina, no sabemos de qué calado, y van a protagonizar de nuevo un pronunciamiento contra el progresismo y van a conseguir que caiga Espartero. De resultas de este movimiento entramos en la tercera y última etapa del reinado de Isabel II, que es sin duda la etapa de mayor estabilidad y mayor desarrollo, que es la que conocemos como periodo de la Unión Liberal. La Unión Liberal, que es una especie de partido político que se construye alrededor de los más progresistas de los moderados y de los más moderados de los progresistas. El periodo de la Unión Liberal se inicia con un regreso claro al moderantismo, no solamente porque vuelve Narváez, el hombre fuerte del moderantismo isabelino, sino porque vuelve con todo su esplendor la Constitución de 1845, si bien es cierto que hay algunas reformas que amplían ligeramente el censo electoral. Con Narváez vuelve, lógicamente, la mano dura, la represión, toda la legislación moderada que ya conocéis de sobra por el perfil de estos personajes. Las claves de este periodo se pueden sintetizar en los siguientes puntos. En primer lugar, Narváez inicia el periodo controlando la situación de orden social y económico con mano dura, le deja el camino, por así decir, despejado para que O'Donnell protagonice lo que se llama el gobierno largo de O'Donnell, de 5 años. En ese gobierno largo es cuando España va a desplegar una política exterior muy activa, intentando recuperar el prestigio, pero sobre todo dependiendo de intereses franceses. Pero a partir de 1860 hay una crisis financiera internacional, o en ese momento decir internacional, es decir, fundamentalmente europea, que va a dejar sin financiación el ferrocarril, que va a paralizar obras, que va a dejar obreros sin jornal y vuelve, lógicamente, el malestar. Ante ese malestar y desorden social, ¿a quién llama la reina? De nuevo a Narváez. Y eso va a producir un deterioro muy grande que va a llevar, en definitiva, al levantamiento de las fuerzas contra Narváez y los moderados. Bien, como os decía, en este periodo un aspecto que llama mucho la atención es la política exterior española, aunque esté muy supeditada a los intereses franceses, en concreto del Segundo Imperio de Napoleón III. Estamos en el ámbito internacional de la época del colonialismo y España va a intentar encontrar su papel y con este prestigio acallar las voces críticas contra Isabel II. Bien, los 4 puntos de interés van a ser, en primer lugar, la expedición franco-española a la Cochinchina, en el contexto internacional de colonialismo y de penetración europea en Asia. Es una expedición un tanto exótica, pero bueno, que ahí estuvo y tuvo su importancia. De mucha mayor importancia, sin duda alguna, es la Guerra de Marruecos, también llamada la Guerra de África, en la que España ya va a poner el pie en lo que será el futuro protectorado de Marruecos y en el que ya va a destacar una figura que va a ser el mayor hombre de Estado del siglo XIX español, que es Juan Prim y Prats. En tercer lugar, una acción realmente extraña, que es la guerra franco-mexicana. Inglaterra, Francia y España, por el Convenio de Londres, se alían para exigir al gobierno mexicano de Benito Juárez que pague una serie de deudas. Las tropas españolas están dirigidas por Juan Prim y cuando Prim ve lo que se está cociendo allí, dice que eso a España no le aporta nada, se da media vuelta y se vuelve con sus tropas. Y por último, una aventura realmente pintoresca que es el intento de reconquista del Perú, que se saldó pues con 2 bombardeos, el bombardeo de Valparaíso y sobre todo el combate del Callao, el 2 de mayo de 1866, en el que pues, no se consiguió absolutamente nada. En todo caso, búsqueda de prestigio y aparecer en los escenarios internacionales. Bueno, pues así las cosas, el gobierno de Isabel II demuestra no tener soluciones para los problemas, es decir, la búsqueda de prestigio
bien, pero no ha dado el resultado que realmente se buscaba. España no incrementa su prestigio de una manera notable, se nota mucho la dependencia con respecto a Francia, económicamente son vaivenes que no terminan de cuajar, oscilaciones entre política librecambista y algunos conatos de proteccionismo. Socialmente el país también sigue siendo un país atrasado en el que solo la burguesía más poderosa está consiguiendo instalarse en el poder, y las críticas a la reina en concreto, a su manera de gobernar y a su vida personal van creciendo, por utilizar terminología que vosotros conocéis bien, van increciendo hasta que eso va a aglutinar las fuerzas de oposición, fundamentalmente los progresistas con Juan Prim, los demócratas con Cristino Martos, y estos en 1866 se reúnen en la ciudad belga de Ostende y firman allí el Pacto de Ostende. Faltaba la Unión Liberal. En cuanto consiguen que la Unión Liberal, en la figura de Francisco Serrano, alias el Judas de Arjonilla, ya os diré por qué, se sume a este pacto, podemos decir que la revolución está en marcha y que el gobierno de Isabel II tiene los días contados. Como conclusión, lo que podemos destacar es que el reinado de Isabel II es el periodo histórico en el que el liberalismo se consolida en las estructuras políticas de España, que se inicia el cambio económico a través de una industrialización o revolución industrial, ahí los historiadores discuten, tardía, lenta e incompleta, pero que se inicia y en la que no hay vuelta atrás, que se inician también los cambios sociales que van a llevar a que la burguesía se convierta en la clase protagonista de la vida política, económica y social española hasta bien entrado el siglo XX, y que es un periodo en el que todo el siglo XIX es un pulso enorme entre las fuerzas del antiguo régimen que se resisten a morir, primero en la figura de Fernando VII, que como recordáis bien, anula como si nunca hubieran existido todas las disposiciones de las Cortes de Cádiz, después en los carlistas, después en los moderados, hasta que finalmente los liberales se quedan en el poder de forma definitiva.